Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este jueves 9 de abril del año 2026. Los saludos van para Ana Laura Pérez, buen día. Buen día. Del otro lado, frente a ella, Gloria Robaina, ¿cómo te va? Hola, buen día. Al lado de Gloria está Gabriel Mazarovich, buen día. Buen día. Y frente a Gabriel, Daniel Superviel. ¿Qué tal? Muy buenos días para todos. ¿Todos listos? Bueno, tenemos un par de temas políticos para discutir con ustedes. Capaz que hay tiempo para los telegramas. ¿Quién les dice? Veremos. En menos de un mes, el gobierno de Yamandu Orsi realizó una serie de anuncios relacionados a la puesta en marcha de planes y políticas públicas. Este recuento que voy a presentarles no es completo, pero, por ejemplo, el 19 de marzo encabezó una conferencia de prensa junto al ministro de Trabajo, Juan Castillo, a propósito del proyecto de ley integral de empleo. Eso fue el 19 de marzo. El lunes 23 comunicó una serie de beneficios económicos para los departamentos de frontera, además de convocar a ahorristas uruguayos a invertir en la proyectada planta de energía solar de Baigorria de UT. El martes 24 se descartó la construcción de un túnel por la avenida 18 de Julio como parte de la reforma del transporte metropolitano. Y 2 días después, el jueves 26, se presentó el Plan Nacional de Seguridad Pública. Al día siguiente, el Poder Ejecutivo envió al Parlamento el proyecto de reforma del Código del Proceso Penal. Después vino la Semana de Turismo, con la pausa correspondiente, pero inmediatamente luego de ese descanso, este martes se anunció la primera Estrategia Nacional para las Personas en Situación de Calle y, asimismo, las primeras acciones del Plan Más Barrio. Entonces, ante esa enumeración, pregunto, ¿estamos ante la consolidación de una agenda que se estaba preparando y ahora toma forma, o estamos ante un cambio en la estrategia de comunicación? ¿Qué dicen ustedes? ¿A qué se debe este cambio de ritmo? ¿Quién empieza? Gabriel. Bueno, empiezo yo. Yo creo que hay de las dos cosas, ¿no? Pero claramente, por una parte, hay varios de esas cosas. Ahí yo me anotaba, vos decías que no era completa, lo que anunció con O'Donnell para la competitividad y antes del plan de empleo, y ahora ayer esta iniciativa que es muy interesante del Uruguay País Industrial, donde por primera vez trabajan juntos en el diseño de una política pública el PICNT y la Cámara de Industria. Y faltan algunos puntos más todavía. Lo de ayer fue bien interesante, digo, en el marco de toda esta rispidez que hay en el ámbito político, fue bien interesante el planteo de ayer. Primero, hay una parte de esto que lo anunció al comenzar el gobierno, y lo anunció Yamandu Orsi también en su informe del 2 de marzo en el Parlamento, que eran políticas que se estaban terminando y que se iban a presentar, y efectivamente está haciendo o sea, que estaban planificadas. No es que el plan de seguridad terminó el diálogo, la ley de empleo integral también terminó el diálogo, y la decisión y la estrategia de gente en situación de calle, para la gente en situación de calle, también viene de un año de trabajo y de encuentros para la elaboración de la propuesta. Y también creo que hay un golpe de timón en el plano comunicacional político, digamos, de colocar en el gobierno, desde el gobierno, temas centrales, propuestas, y buscar también que la discusión pública, lo hemos discutido otras veces, no siempre lo logran, gire en torno a las iniciativas que el Poder Ejecutivo toma. Hoy una nota en búsqueda que alude a algunos de estos hechos políticos señala que se está procurando que el Poder Ejecutivo vuelva a ocupar el centro del ring, ¿no? Esa expresión que tantas veces se maneja en términos políticos, ¿no? Y sociales. ¿Quién está en el centro del ring, no? ¿Quién es el que marca? ¿Quién es el que domina la agenda, entre comillas, ¿no? Por eso creo que hay de las dos cosas: culminación de procesos, un aprete del acelerador en términos de comunicación y de estrategia de presencia política, y creo que tiene el mérito, después lo podemos decir en la segunda intervención, que aborda temas. Uno puede estar de acuerdo o no con las propuestas, pero aborda temas centrales, claramente todos, ninguno es menor de las cosas abordadas en estos planes. Daniel. No, hablaste de la agenda, ¿no? Yo hacía un repaso, ¿no? De cuáles han sido los temas que han estado arriba de la agenda
y quién los ha impulsado, ¿no? Y me salta Cardama, ¿no? Que fue esencialmente impulsado por Jorge Díaz, el Ministerio de Justicia, también el que está atrás es Jorge Díaz. Después el PIT-CNT, yo creo que ha puesto arriba de la agenda el tema del 1% para gente que gana más de $1 millón, entre $1 millón y $100 millones, lo de las 40 horas semanales en vez de las 48 horas semanales, el diálogo por la seguridad social, donde van de vuelta contra las AFAPs, ratificadas 2 veces por la voluntad popular. Después en política exterior es el no estar en el escudo de las Américas, es un tema que ha estado en la agenda. Ahora la invitación a esta cumbre progresista de movilización progresista en Barcelona con líderes de izquierda, la visita de Pereira y una delegación importante de gobernantes del Frente Amplio a Cuba y ese saludo tan efusivo con Díaz-Canel, lo de María Dolores, que fue Sánchez el que lo puso arriba de la mesa, ¿no? Entonces yo veo que esos han sido los grandes temas que el gobierno o el presidente o quienes lo rodean han puesto arriba de la mesa. Por el otro lado está la presencia fuerte, de la voz fuerte del senador Sebastián da Silva, criticando, siguiendo muy de cerca los temas desde la vereda de enfrente, y en esas aguas de deshacer cosas que había dejado andando el próximo gobierno, ha transcurrido el primer año y pocos meses del gobierno de Orsi. Entonces, este cambio que observamos con un Orsi mucho más activo, con un Orsi corriendo todas las pelotas, como se dice en el fútbol, creo que tiene también que ver con eso, ¿no? Con asumir una suerte de protagonismo en la medida que los ministros, no hay ministros que hayan sobresalido en su gestión. Hay ministros que han acompañado la gestión, pero no es un gobierno donde los ministros tengan un destaque superlativo, y pienso en Lubetkin, pienso en Negro, pienso acá me anoté en Echeverri, en la propia Lasso. O sea, los temas que dominan o que deberían encabezar están acompañados de un plan nacional, de otros actores que también lo llevan de la mano. Entonces me parece que esta mayor presencia de Orsi, que claramente le cae bien a la gente, hay que reconocer, Orsi es un presidente que no cae mal, o sea, creo que es astuto por parte del gobierno darle mayor visibilidad a Orsi en la medida que los otros no están brillando, ¿no? Pero también puede pensarse que al estar el presidente en cada uno de estos actos de lanzamiento, él mismo refuerza su imagen, quizás contrarrestando cuestionamientos que ha recibido por falta de ejecutividad de concreciones, ¿no? Puede ser, hay que ver los resultados, ¿no? Yo veo que hasta ahora hay presentaciones de diagnósticos, de diálogos largos, de hojas de ruta, de planes al 2027, al 2030, en cosas concretas, bueno, habrá que ver. Por ahora son anuncios, y ya va un año de gobierno, ¿no? Sí, yo sentí... Sí, yo lo sentí también como una andanada de declaraciones sobre temas, algunos muy álgidos, otros no tanto, pero de golpe un paquete de medidas hacia una cantidad de problemas que hoy son los problemas importantes del país. Creo que esto tiene que ver con... Eso también conviene comentarlo, ¿no? ¿De qué tipo de asuntos estamos hablando? ¿De qué tema? Parecería que son asuntos cercanos a los intereses, a las preocupaciones de la población, ¿no? Exactamente. Como tal vez no era el caso de Cardama, que ocupó tanto lugar en la comunicación del gobierno hace unos meses, ¿no? Tal cual. Entonces, me parece que por ese lado lo que decía Gabriel también, aquí el gobierno claramente se tomó el primer año, y sobre todo en estos temas como la seguridad de la gente en situación de calle, la pobreza infantil, lo declararon desde el principio, se tomó el primer año para armar grupos de trabajo, contactos, coordinaciones, etcétera, y la elaboración de propuestas. Si me piden una opinión personal con respecto a eso, digo, bueno, yo a veces prefiero más acciones inmediatas desde el comienzo de un gobierno que este tiempo de un año en temas acuciantes. Pero creo que también hay algo de lo que tú decías, el que las últimas encuestas, Daniel dice, el presidente cae bien. Sí, el presidente como persona cae bien, genera respeto, no genera tal vez el rechazo que pudo generar Mujica por algunas cosas, o en el caso del propio Tabaré Vázquez,
Pero digo, las últimas encuestas no están demostrando eso. No están demostrando eso en aprobación de la gestión de gobierno. Ha empezado a haber críticas importantes a la interna del Frente Amplio sobre cómo se están abordando y se está yendo hacia la solución de determinados temas. O sea, que para mí esta andanada tiene mucho que ver, más allá de esto, de que hubo estudios, y bueno, y ahora estamos viendo los resultados que salieron de esos estudios, esas conversaciones, tiene que ver con una estrategia de comunicación en la que dice, parémonos firmes, aquí hay un descontento de la población que es evidente, hay una desvalorización de la figura del presidente como presidente en su gestión de gobierno, no en su persona, y tenemos temas acuciantes que están haciendo agua por un montón de lados. O sea, hoy más que nunca hay mucha información sobre el descontento de determinadas cosas. Entonces digo, desde el punto de vista de un gobierno, me parece bien pararse en los pedales y decir, bueno, señores, este tiempo no fue perdido, tenemos estas propuestas. Si me toca una segunda parte, voy a hablar sobre las propuestas. Entonces, Ana Laura. Bueno, a mí me parece que, veamos, en comunicación hay cosas que están mal y cosas que están bien, pero después hay cosas que no están ni bien ni mal, dependen, o sea, digamos, cuando uno construye una figura, cuando uno comunica desde una figura, por ejemplo, presidencial, hay cosas, o sea, si bien uno pone luz sobre las cosas que le interesa destacar, no puede inventar una persona que no existe. Digamos, y en ese sentido Mujica podía hacer ciertas cosas que otros no podían hacer. Tabaré Vázquez tenía un estilo bien distinto y era el estilo de Tabaré Vázquez, más allá de que después sobre eso se pueda montar una comunicación. Y así con la calle Pou, sin duda, que es otra potencia, digamos, en términos de manejo comunicacional. Entonces yo creo que algunas cosas de esto todavía son incipientes, pero a mí me generan, por ejemplo, este estilo de que decían de ir con los ministros a las conferencias de prensa. Cuando lo hacía la calle Pou, que tenía un estilo hiperpresidencialista y una figura donde él... y de hecho lo hace ahora que, o sea, las pocas salidas que ha tenido cuando el tema Cardama dijo, yo era el presidente, en su discurso del 1 de marzo cuando asumió dijo, yo soy el presidente, las cosas que salen bien son de todos, las que salen mal son mías, ¿no? O sea, un discurso como muy de un tipo de liderazgo, que no está ni bien ni mal, es un estilo de liderazgo, pero entonces que él fuera a las conferencias de prensa tenía como ese sentido. Cuando uno tiene un estilo de liderazgo y cuando uno lo escucha a Orsi en las conferencias de prensa, confirma que ese es su estilo, donde él dice, mis ministros hacen, yo los dejo hacer, su presencia en la conferencia de prensa no necesariamente tiene ese significante, ¿no? O sea, no necesariamente quiere decir eso que uno analiza directamente, depende, ¿no? Me parece, en primer lugar, como una cosa, lo mismo esta cuestión de, hay una cosa como de ir a todos lados, que, de nuevo, yo qué sé, Mujica podía ir a donde quería, como quería, porque él generaba un hecho político con su sola presencia y tenía un manejo comunicacional como muy, muy despegado en algunas cosas. Tabaré Vázquez, por ejemplo, tenía un control acérrimo de su presencia y de su ausencia, como milimétrico, de médico, digamos, ¿no? Esto, o sea, si el presidente empieza a aparecer en todos lados, entonces esa potencia de que él prestigia o defiende o le da luz a ciertas cosas desaparece. Si yo voy a una escuela de Florida y voy a inaugurar una fábrica y voy a cortar la cinta de no sé qué y voy a una reunión con gente random y voy a no sé dónde y voy y en una semana fui a 25 lugares y hay adentro de esos 25 lugares hay Naciones Unidas, la familia de Fremd y después una escuela en Florida. Cuesta entender cuándo el presidente decide cuándo va y cuándo no va. Entonces, de nuevo, es incipiente, tampoco me decís todo, pero digo, también hay una cosa, es tan importante lo que uno, o sea, eso, los lugares a los que un presidente va, como los lugares a donde un presidente no va, ¿no? O sea, me parece que eso también es como una cosa como importante. Ahí me parece que puede haber también una falta de como eso, de priorización de ciertas cosas. Y después... Sí, yo lo había dicho en algunas otras cosas. El presidente en las conferencias de prensa había ido a las conferencias de prensa de Cardama. Y a la vida de la gente Cardama no le mueve la aguja. Entonces, sí había una cosa simbólica ahí. Y de hecho lo dijo Patricia González ayer en la tertulia, ¿no? O sea,
En la de Calle tenía que estar el presidente, porque si no, que va a la de Cardama y a la de Calle no. O sea, como que también él se impuso eso en la medida que fue a las de Cardama y no fue a más nada. Entonces ahí también me parece como eso, como una cosa, una cuestión. Después, nada, creo que lo de... No sé si está marcando tanto digamos, si efectivamente... que es lo que hablaban ayer, ¿no? O sea, un poco de si efectivamente este plan se estaba elaborando de antes, después, no sé, queda para otro momento. El plan sobre situación de calle. Sí, que yo tengo un problema y es que, digamos, no sé, yo trabajo en desarrollo de producto. Pero no es plan, es estrategia. Y no es un plan, claro, o sea, porque no dice cómo. O sea, hay cosas que definen un plan que es cómo lo vas a hacer y cómo lo vas a medir. Los famosos KPIs que les gusta usar en inglés, pero que no es otra cosa es qué variables vas a utilizar para medir. Porque, por ejemplo, yo lo escuché al presidente en esa conferencia decir, reconocemos lo que se hizo hasta ahora, que estuvo bien, pero tenemos que hacerlo distinto. ¿Por qué reconocemos lo que se hizo hasta ahora? ¿Por qué estamos tan seguros que lo que hicimos hasta ahora estuvo bien y las cosas serían peor? ¿O no pensamos que capaz que lo que hicimos hasta ahora estuvo mal? O sea, ahí hay cosas como, por eso digo, pero más allá de eso, si efectivamente la idea era primerear y el fuego amigo lo mató. O sea, porque en realidad, visto afuera, es sutil el tema de ponerse a leer el plan. Para la gran audiencia, para la gran opinión pública, salieron dirigentes del Frente Amplio a decir, loco, no da más esto de la gente que está en la calle. Entonces, ahí tiene otro problema que va a tener que salir el secretario de Presidencia a decir, están conspirando. Entonces, me parece que ahí también hay una oportunidad para trabajar, porque vos podés tener un laboratorio de análisis comunicacional espectacular, pero si después sale un amigo tuyo a tirarte pedradas de adentro de la misma casa, se te va a complicar. Yo quiero intervenir 30 segundos en tu análisis, porque concuerdo. Yo creo que el Frente Amplio quedó atrapado de una frase que es la revolución de las cosas simples. Yo creo que es un ancla en el cuello de este gobierno, ¿no? Y ahora, yo pensé que había pasado, y ahora Sánchez la reivindica en la entrevista que dio en el diario El País el domingo. Dice, no, porque este es el gobierno de las cosas simples, que no falte el plato de comida, que no sé qué. Entonces ponen de vuelta la revolución de las cosas, y la gente está pidiendo mucho más que la revolución de las cosas simples. Yo te puedo interrumpir un segundo. El problema es que cuando vos salís a decir que la revolución de las cosas simples es poner un plato de comida y 1 de cada 3 niños menores de 6 años no tiene el plato de comida, en realidad el problema no es que solo estás haciendo las cosas simples, es que no las estás haciendo. O sea, ahí hay un problema, y es que las cosas simples sí son esas y sería espectacular, pero el problema es que las cosas simples a veces no es tan fácil solucionarlas, y si vos seguís repitiendo lo del plato de comida, yo sigo pensando que hay gente que no come. No, y más complejo todavía, no es cosa simple que un niño tenga un plato de comida. Entonces estamos diciendo que es cosa simple que un niño. Entonces yo creo que ahí hay una trampa semántica que de la cual va difícil salir, porque la expectativa también que hay en votantes del Frente Amplio y de afuera del Frente Amplio es que este gobierno haga cosas, que haga, ¿no? Entonces, por otro lado te dicen, no, va a haber revolución de las cosas simples, que capaz que son tan imperceptibles que no te terminas dando cuenta, aunque a ese gurí le cambia el día ese plato de comida. Entonces, hay un tema complicado. Gabriel, te escucho ahora, porque te miraba recién y te veía así, muy atento a lo que iban diciendo los otros integrantes de la mesa. Porque además es como una continuidad de la mesa pasada. Sí, claro. En la que además tuvo una repercusión enorme de para bien y para mal de mis opiniones. Sí, saliste en Cine TV por todos lados. Sí. Para mi sorpresa, y además con algunas interpretaciones insólitas, ¿no? Pero bueno, cada uno es libre de interpretar lo que quiera, yo soy dueño de mis palabras, nada más. Recordemos que el tema en la semana pasada, en la tertulia anterior, era justamente ese ambiente de disconformidad dentro del Frente Amplio con la gestión del gobierno. Yo lo que digo es, en virtud de esta cuestión, y de los dos factores que yo decía en la primera intervención, hay una parte que es que había procesos en marcha. La estrategia para la gente en situación de calle se da después de 40 encuentros del que participaron 2.000 personas. Eso pasó, no es que no pasó. La ley de empleo integral se da después de encuentros en los 19 departamentos donde se recogió opinión de trabajadores, empresarios, de todo el mundo para tratar de... O sea, eso pasó. El debate del plan de seguridad, lo habló Daniel acá, cómo fue el encuentro, el debate, todo eso se hizo, no es que no se hizo, y en el medio se tomaron cosas. Entonces había un proceso
para madurar las cosas, para terminarla y presentarla. Y después está lo que hablamos la semana pasada, de la inconformidad del resultado de las encuestas. Que ojo, las encuestas son malas para el gobierno y malas para la oposición. Sí, también eso fue dicho en varias de las tertulias. Bueno, en la mesa de análisis político claro, esta semana. Y creo que en el caso del gobierno, si la pregunta es, ¿estas medidas anunciadas van en la dirección correcta para atender? Yo creo que sí, que van en la dirección correcta. Más allá de comparto toda la parte comunicacional que hay que ver. En el sentido político, ¿por qué van en la dirección correcta? Primero porque se trata de temas relevantes para la gente, no son temas menores, lo dije en concreto. El empleo es un tema. Y poner una cosa que va a tener una subvención de 10 millones de dólares anuales y que atiende en particular a los jóvenes, a los mayores de 50, a las mujeres jefas de hogar, a las personas liberadas que terminan en la situación de calle, y que además plantea la posibilidad de que las cooperativas y las pequeñas empresas tengan énfasis en el empleo también, es una propuesta interesante, es una propuesta que recoge cosas. En el caso del plan de seguridad se podrá opinar lo que se tenga que opinar, pero tiene 72 acciones para desarrollar y hay cosas que se hicieron en este periodo y se va a implementar el presupuesto. En el caso de la estrategia de la gente en situación de calle, también tiene 42 medidas, tiene hay cosas que ya se hicieron, que ya se anunciaron, como pasar de 5.000 cupos a 8.000 cupos, que no resuelve el tema estructural claramente, pero hay medidas novedosas, como transformar alojamientos contingentes en viviendas permanentes con acompañamiento social para 2.000 personas. Estoy citando una observación pequeñita. Ajá. En una nota de búsqueda de hoy hay un párrafo que, citando fuentes del Ministerio de Economía, dice que en el Ministerio de Economía no saben cómo van a financiar eso porque básicamente tienen que redistribuir y que no está claro cómo se va a hacer. Digo porque en el cómo se hace también se esconden esas cosas. Está bien, yo entiendo todas las discusiones posteriores y las polémicas internas lo que dan. Lo que digo es, si nosotros le pedíamos, y yo, para hablar yo, no hacer a otro, que el gobierno se ocupara de los temas centrales y no estuviera hablando del túnel de 18 de julio y de todo lo demás, y se ocupara del empleo, de la seguridad, de la gente en situación de calle, cuando lo hace, tengo que decir que más allá de la discusión fina, está bien que lo haga y que se coloque en esos temas. Que es para ahí. Y que tiene que estar encabezando esa pelea por esos temas. La propuesta del Uruguay industrial de ahora, que no tuvo porque no tiene tanto marketing, pero que tiene que ver con el empleo, y que pone juntos en la misma mesa, después de enfrentamientos complejos, al PICNT y a la Cámara de Industria a trabajar sobre una política pública a través del INEFOP, es una iniciativa importante. Y si además a eso después están las discusiones claramente con economía, la discusión de cómo se consiguen los fondos, de cómo se va a atender más el tema de la yo creo, yo lo vuelvo a decir, Fernando Pereira dijo en el 26 de marzo, no en el anterior, el primer 26 de marzo que tuvimos con el Frente Amplio en el gobierno, que al gobierno del Frente Amplio la población, yo dije algo de eso la vez pasada, que no se puede separar la discusión política y la acción política de la gestión, que la evaluación es por todo. No se puede separar una cosa de la otra. Como no se puede hablar de que se gobierna bien y se comunica mal. Comunicar es parte de gobernar. Es así. ¿Da? Entonces, es parte de la acción política y del debate. Por lo tanto, yo creo, en este caso, que estas propuestas van en la dirección correcta, atienden los temas que tienen que atender y abren otros debates, por supuesto. El Ministerio de Economía dice eso, hay gente, no solo el PICNT, sino otros que dicen que, por ejemplo, para atender con la política de shock que se necesita la pobreza infantil y también lo de la situación de calle, se necesitan más recursos. El Ministerio de Economía dice que se necesitan más recursos, pero después se cierra baranda a considerar cualquier posibilidad de generarlos. Entonces, con más impuestos. Con lo que sea, pero hay otras maneras, por ejemplo, ahora mañana adelanto, hay una columna muy interesante de un economista que sale mañana, que va a plantear el tema, por ejemplo, de estudiar el tema de las exoneraciones fiscales. Uruguay tiene un nivel de renuncia fiscal que es el más alto de la región. Hasta el FMI dice que es demasiado alto, y que el FMI,
no el Instituto Cuesta Duarte o el FMI, dice que es demasiado, insospechado de ser de izquierda el FMI, ¿no? Dice que es demasiado alto y que si reducen un 0.7% esas renuncias fiscales, no tiene impacto en la productividad, no tiene impacto en las inversiones y permitiría un volumen de aumento. Entonces hay otras herramientas, nadie se abraza a las herramientas, pero así como el Ministerio de Economía, con todo derecho, dice su opinión y dice yo no tengo que encontrar, yo tengo que señalar la contradicción del Ministerio de Economía que dice preciso más recursos y no le viene bien ninguna iniciativa que genere más recursos. Pero entonces hay un problema. Hay un anuncio del año pasado en cuanto a que se iba a trabajar en el examen de ese tipo de exoneraciones. Por eso hay múltiples incentivos. Hay múltiples herramientas, no es una sola. El problema es que sí, tenés que generar más herramientas porque tenés que hacer más cosas. Yo dos conceptos, perdón, me dejaba Gloria. Sí. Dos conceptos. No, uno, que creo que lo que sí está bueno, que me parece que he seguido atentamente las dos discusiones, la del Plan Nacional de Seguridad Pública y la de la gente sin techo, es que hay una continuidad con las políticas del gobierno anterior, y eso hay que reconocerlo. Hay una continuidad no solo en el diagnóstico, sino en las medidas adoptadas. Yo recuerdo, trabajando en el MIDES, en el primer año del gobierno de Lacalle Pou, que se hizo uno de los más serios con el INE y con Naciones Unidas, encuestas a la población en situación de calle. Yo ahora lo que veo también es que se dice como gran novedad lo que ya se dijo hace 6-7 años y ya se sabe hace mucho tiempo. Entonces, ojo, ¿no? A mí lo que me gusta de todo esto es que tanto oposición como gobierno, que antes era al revés, se están dando cuenta de que esto va más allá, esto trasciende los gobiernos y que no viene un gobierno a inventar nada, sino que hay que subirse a lo bueno que hizo el gobierno anterior. Y lo otro que quería decir es, leí una columna fantástica de Agustín Bordaberry, que es contertulio de acá. No. Él hablaba, Matías Matías Bordaberry, el politólogo, ¿no? Que él hablaba, no son tantos que capaz que vieron Agustín también. Él hablaba de policy failure analysis, la capacidad de un sistema institucional no solo de registrar que algo no funcionó, sino de extraer lecciones operativas que modifiquen el diseño del siguiente intento, ¿no? Y es algo que carece el Uruguay, ¿no? O sea, esa capacidad de analizar por qué anduvo mal la cosa. Y habla de otra palabra que es blame avoidance, ¿no? Que es eludir la culpa. Varios académicos argumentan que los gobiernos, ante el fracaso de una política, tienen incentivos para no investigar demasiado sus causas, que lo antecedían, porque hacerlo implicaría reasignar responsabilidades, a veces incluso dentro de su propia coalición. Es más conveniente políticamente presentar un plan nuevo que auditar el anterior y ver qué se hizo mal para corregir, ¿no? Yo creo que Uruguay está bastante trancado. Esos dos conceptos, o sea, explican muy bien parte del problema que tiene Uruguay, ¿no? No analizamos los errores y vamos para adelante. Y lo vemos con el presupuesto nacional, ¿no? Se le suma más y no se revisa. Pero yo insisto, cuando uno diseña algo, en el diseño del algo construye la manera de medir ese algo, no la construye a posteriori. Evaluar y medir. Pero define, a mí lo que me pasa, y esto no es el Frente Amplio, esto es el sistema político uruguayo y son todos los políticos y se viene profundizando y los problemas son más grandes, pero es, cuando yo digo que esto es un plan, el plan tiene que, obvio que contener la fuente de financiamiento, ¿no? Porque si sale el Ministerio de Economía a decir no sé cómo lo van a hacer, me preocupo. Ese es el otro gran punto. Pelazos de ejecución, objetivo sobre el que impacta y cómo lo voy a medir. Y cómo lo voy a medir no es... O sea, entonces hay cosas ahí que son el propenderemos al bien. O sea, cuando uno escribe... Ahí yo vuelvo a Popper, ¿no? Yo vuelvo a Popper y su concepto de lo falsable, ¿no? Que es que si algo no es falsable, no es ciencia. Bueno, esto es lo mismo. Falsable, ¿no? Si algo no está a nivel de cómo yo lo enuncio, construido de tal manera que sea posible probar que no es cierto, el horóscopo es el ejemplo que pone como paradigmático, con la disculpa de la gente que cree en los horóscopos, no puedo, no es ciencia. Esto es lo mismo. Si yo no construyo un enunciado de tal manera que no sea posible medir si eso pasó o no pasó, entonces está mal construido. Entonces, mejoraremos el acceso de las poblaciones a tales servicios. ¿Cómo mido eso? ¿Qué es mejorar? ¿Un 1, un 2, un 10, un 20? ¿En qué plazo? ¿En qué nivel de impacto? Eso tiene efectivamente un impacto significativo en lo otro, porque el otro es, por ejemplo, voy a aumentar las plazas. En calles así es, voy a aumentar las plazas. Ok. Hay gente que no quiere ir, hay gente que no va. Entonces tú aumentas las plazas lo que tú quieras, pero hay un
corazón del problema, que serán unos 1.000, 1.500, que no se quieren ir. Y cuando uno habla con ellos, las razones por las cuales no se quieren ir se ha llevado siempre como a la cosa medio caricaturesca del perro, que es cierto, pero hay otras problemáticas. Es, cuando tú sos un adulto funcional, tener que pedir permiso para ir al baño, o que te apaguen la luz a un horario, como si tuvieras 12, o ni eso, porque yo al mío que tiene 13 no le apago la luz, ¿está? Es un tema. Entonces, como están diseñadas desde arriba y no desde el que las usa, no se entiende que muchas veces la razón por la cual un varón que vive en la calle, que se cocina, que duerme, que no sé qué, puedes valorar esas cosas por sobre otras en la hora de decir, yo no voy a ir a un lugar donde me van a decir a qué hora puedo ir al baño, a qué hora puedo salir, que me cierren la puerta, todo un montón de variables, y esa gente no va. Entonces, de nuevo, yo vi, y con esto termino, al núcleo que investiga este tema de la facultad decir que ellos no tienen los mismos números sobre el porcentaje que salen de la cárcel. Entonces, más allá de que los números sean distintos o no, entiendo que los números del gobierno salieron de la traspolación de un censo que tiene 1.300 y estamos hablando de 13.000. Y nadie dice que es una muestra representativa, o por lo menos no tenemos. Entonces ahí es muy difícil. Pero entonces cuando yo diseño una política, si son 60 saliendo de la cárcel es una política, y si resulta que son 20, la política es otra, porque el problema es otro. Incluso en esos datos del 1.300, un dato que me parece muy significativo del censo dice que sí, que efectivamente son 53% de esos 1.300 que estaban presos, pero dice que la mitad vivían en la calle antes de ir a la cárcel. Entonces, en realidad, también ese discurso que repetimos, y yo me hago cargo, yo lo he dicho también, tal vez no sea cierto, ¿no? O sea, o tal vez no sea tan cierto, o tal vez sea matizable. Bueno. Sí, sí. Ana Laura se concentró en la estrategia nacional para las personas en situación de calle. Se nota que se había quedado pensando en ese tema. No, en la idea de plan. No, está bien, porque bien. Para mí es un buen ejemplo porque el de seguridad también es más complejo. Esta ausencia de definiciones también pasa. Y también porque yo Pero creo... ojo, son denominaciones distintas, ¿no? Porque la de calle se llama estrategia. Sí. La de seguridad pública se llama plan. Por eso ahí es peor. Bueno, pero estábamos en un enfoque más general a propósito de cómo se está moviendo el gobierno en estas últimas semanas, qué está pasando en cuanto a iniciativas, en cuanto a anuncios, en cuanto al protagonismo incluso del presidente de la República. Entonces, Gloria. Yo creo que plan o estrategia no da respuesta a los problemas concretos y graves que estamos viviendo en el día a día. O sea, reconozco lo que dice Gabriel, en tanto las líneas que se definen hacia adelante están bien pensadas. Comparto lo que dice Daniel, de que se retoman políticas que ya venían de otros gobiernos y se tiende hacia adelante. O sea, acá no estamos juzgando las intenciones. Yo lo que creo es que seguimos manejándonos, tanto con el plan como con la estrategia, en el plano meramente declarativo. O sea, creo que lo que está planteando Ana Laura, y fue lo que yo pensé en concreto, es que no se están haciendo, en primer lugar, evaluaciones de acciones ya hechas en algunos de estos temas. A mí me importaron especialmente el tema de seguridad y el tema de la gente en situación de calle, en tanto tiene que ver con violencia, con políticas sociales, con educación, con un montón de cosas, temas en los que he estado trabajando, y ni que hablar el de seguridad con el trabajo que pude hacer en el programa de seguridad ciudadana. Entonces, cualquiera de de esos dos temas me preocuparon mucho en ese sentido, en que la declaración lo que dice es bueno, pero lo que no me está dando son soluciones concretas a los problemas inminentes, con la gravedad de que el de personas en situación de calle está planificando algunas cuestiones todavía a más largo plazo, cuando el tema es hoy. Hoy tengo que dar algunas respuestas, y la gravedad de que además algunas de esas acciones todavía la población ha aumentado tanto que voy a poder con 2.000 de esos, o voy a pensar tales acciones para 3.000 de esos, lo cual no está dando respuesta a ninguno de los problemas que hoy le generan las propias personas que están en situación de calle o a la ciudadanía en general, que todo esto que ha ocurrido. Entonces yo acá quiero decir, digo, he tenido la fortuna, y no, porque todas estas cosas tienen sus pros y sus contras, de haber estado colaborando en gobiernos donde hubo
acciones concretas. O sea, acciones concretas se hizo un estudio de niños en situación de pobreza en cuanto a su talla y su peso. Eso dio determinadas condiciones de desnutrición en determinadas zonas y determinadas franjas del país. Para eso se elaboraron planes de alimentación concretos y no se esperaron años en estudiar absolutamente el diagnóstico. Yo siempre he dicho, este país está sobrediagnosticado en un montón de cosas, porque hemos vivido haciendo diagnósticos y está bien que se hagan. Pero, donde digo, cosas concretas. Había un problema gravísimo con los menores infractores encerrados en la cárcel de Miguelete, lo cual generaba para esos muchachos y para todo lo que era el sistema en general unos problemas muy grandes. Se logra cerrar eso y darles a esos muchachos condiciones de prisión o condiciones de alguna manera de rehabilitación diferentes, porque eso era malo. En materia de educación, la reforma Rama se critica o no se critica, pero ha tenido aciertos importantes. El plan CAIF. Y si vamos a los temas de seguridad, en el programa de seguridad ciudadana, y acá un tema que plantea Analía, y está muy bien, Ana Laura, y está muy bien, es el tema, la cuestión, ¿cómo se miden los efectos de estas cuestiones? ¿Cómo se evalúan? ¿Y qué planteos hay para corregirlos? Y fundamentalmente, ¿cómo los financiamos? A mí me tocó en el programa de seguridad ciudadana, me dirán, financiado por el BID. Sí, señor. ¿Recordemos eso? Años 2000, empezó antes, en 98-2004. Empezó en un gobierno, siguió con otro, sí, 2 gobiernos colorados, es cierto, pero donde no se cortó y se pudieron seguir haciendo cosas, que es otra de las cuestiones que yo veo en materia de políticas sociales y que ha pasado en materia de políticas de seguridad. Acá, cada gobierno nuevo que llega, y no importa el partido político, es fundacional. Donde todo lo que pasó con el programa de seguridad ciudadana, donde hubo acciones concretas, se crearon en los barrios centros pilotos de prevención, se creó una policía comunitaria, se hicieron estrategias de capacitación a policías, jueces, abogados, defensores de familia, etcétera, sobre el tema de violencia. O sea, hubo un montón de acciones concretas que, de golpe y porrazo, quedaron cortadas. Volviendo al tema de la financiación, sí, lo financió el BID. Ahora, si el país se endeuda para determinadas cosas, porque ese es el problema, el Ministerio de Economía dice, ¿de dónde van a sacar los recursos? Bueno, señores, si aquí nos endeudamos para pensar de repente obras maravillosas, como es el túnel en 18 de julio, y no estamos pensando en endeudarnos para hacer algo con respecto a los niños que están en situación de pobreza, o hacer algo con la gente que está en situación de calle, entonces, ¿cómo estamos pensando la economía? Hermanos, todos esos problemas, algunas soluciones son las mismas. Exactamente, y pasan por salud, por educación, por alimentación, por atención, por seguimiento personalizado y por evaluación y corrección de lo que hicimos. Pero hablamos de deudas, de impuestos. ¿Por qué no hablamos de reformular el gasto público? Es un tema que es una mala palabra en Uruguay. Ahí estás abriendo otro frente, o mejor dicho, reabriendo, porque ya lo hemos tratado otras veces, ¿no? Gabriel, cerramos contigo, ya que empezaste. Cortito. Primero, la discusión está buena, está bárbara. Aquí, como en las redes y como en la discusión, se expresan contradicciones, ¿no? Por un lado se dice que es continuidad, que tiene muchas cosas de continuidad del gobierno anterior, y por otro lado dice Gloria que es fundacional. Las dos cosas a la vez no puede ser. En seguridad ciudadana, te aseguro que fue por eso fundacional. Digo, no hay, y además tampoco se entiende mucho cómo, si tiene tanto de continuidad, la oposición sale furibundamente sin ni siquiera haber leído las propuestas, a decir que está en contra de cada cosa que presenta el gobierno. No, entonces, no es tan así. Sí, es así. Vamos a ver la interpelación de hoy. Hoy va a ser un día interesante. Hasta en el plan de seguridad dijeron que era muy raro, que ya tenían posición sin haberlo leído, no quisieron recibirlo. Entonces, si tiene tanta continuidad, muy extraña. Yo lo que señalo es que hay contradicciones. Y a su vez, que hay una intención. Hasta le critican a Orsi que diga demasiado que esto no es fundacional, que recoge la acumulación positiva, pero que es otra cosa de la que... Lo dice Gabriel, pero no lo hace. No acá es verdad. Es acciones entonces, inmediatas y concretas. Termino con esto. Yo reitero, creo que hay
que va en la dirección correcta el posicionamiento del gobierno en estos temas. Creo que hay que discutir cada herramienta en su situación y habrá que evaluar los resultados con la realidad y ordenar el debate. Eso sí se necesita en primer lugar hacia adentro y en segundo lugar con la sociedad. Seguimos en la tertulia. Vamos a incluir otro tema político en unos minutos nada más.